Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Para aquellos que no tengo la bendición de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz y soy misionero en el Movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret. Y en esta noche vamos a desarrollar un tema de sanación para parejas. Hoy día, jueves 5 de agosto, el tema que vamos a desarrollar se llama Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y antes de comenzar, como solemos hacer, nos vamos acomodando. Para aquellas personas que tengan Biblia a la mano y su cuaderno de apuntes, voy a utilizar el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 1. Y pues bien, vamos a empezar esta noche adorando a nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, sabiendo Jesús quiénes somos, conociendo el Señor la situación por la que estamos hoy atravesando, el conflicto que puede haber en nuestro hogar y las dificultades que puede haber en nuestro matrimonio, vamos a poner en sus manos santas, benditas, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos. Vamos a poner a la persona a la que amamos en las manos de Jesús. Invocamos a la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y conforme dice la Sagrada Escritura, en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 7. Pongan en las manos del Señor todas vuestras preocupaciones, porque Él cuida de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es aquello que está pasando en tu hogar, en el seno familiar, aquello que está pasando con tu pareja, que deba estar esta noche en las manos de Jesús? El
Señor siempre tiene la mano abierta y extendida delante de nosotros, para que en sus manos podamos poner todo lo que nos preocupa y angustia y ponernos a nosotros mismos con todo aquello que está sucediendo en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que en un momento del seguimiento de sus discípulos a Jesús, el Señor los vio cansados y les dijo: vamos a un lugar solitario a descansar. Porque solamente Jesús conoce tus fatigas, tus luchas, tus peleas, tus batallas. Vamos a ponernos en las manos de Jesús. Vamos a descansar en Él y a fiarnos de su amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. En medio del caos de tu vida, en medio del desorden en el que te encuentras, ese no ver salidas y no ver de qué manera se pudieran resolver las cosas, en esa oscuridad ahí está Jesús. Él es el camino, el sendero hacia la salvación. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor. Amor, me fiaré de tu amor, de tu amor, de tu amor, me fiaré. Porque tú cuidas de mí. Porque tú estás pendiente de nuestra vida y de aquello que nos pasa. Tú, Señor, nos cuidas a cada paso que damos y siempre mantienes tu mano extendida para salvarnos. Como dice la Escritura, cerca está el Señor de aquellos que tienen el espíritu abatido. Cerca
Cerca está el Señor de aquellos que se sienten humillados. Cerca está el Señor y está siempre pronto a salvarnos. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Dile conmigo. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor, de tu amor. Me fiaré de tu amor, de tu amor, de tu amor. Me fiaré de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor. Me fiaré de tu amor, tu inmenso amor, de tu amor. Me fiaré de tu amor, tu glorioso amor, de tu amor. Me fiaré de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor. Me fiaré, porque tú cuidas de mí. Bendito Señor Jesús, queremos en esta hora santa, gloriosa y bendita pedirte por todos aquellos matrimonios que están atravesando un momento difícil, por todos aquellos matrimonios, Señor, en donde se ha endurecido el corazón. De manera especial por aquellos, Señor, que piensan que el divorcio es una salida, es la única opción. Amado Señor, tú conoces las inquietudes de nuestra alma y sabes muy bien los problemas en los que nos encontramos. Queremos en esta hora, Señor, ponernos en tus manos para pedirte: actúa en mi vida, Señor. Actúa en mi familia, Señor. De tu amor, de tu amor, me fijaré. De tu amor, de tu amor, de tu amor, me fijaré. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor. Tú cuidas de mí, bendito Señor. Sé que me puedo fiar de tu amor, de tu amor.
amor, de tu amor me fiaré, de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré. De tu amor me fiaré, de tu amor, de tu inmenso amor, de tu amor me fiaré, porque tú cuidas de mí. Queremos, Padre, pedirte e implorarte en esta hora bendita que nos cubras con tu manto marital. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Sana, Señor, las heridas que hay en el corazón de la pareja. Oh Padre nuestro, extiende tus manos benditas y que toda dureza de corazón, Señor, sea transformada por el inmenso amor que tú nos tienes y que se puso en manifiesto al entregarnos a Jesucristo, el Hijo querido. Porque eres tú, Señor, que en el amor has tomado la iniciativa para con nosotros, para que, conociéndote a ti, amemos en verdad. Te pedimos, Padre, en el nombre santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos concedas la gracia de vernos libres de todo mal, de todo aquello, Señor, que esté oprimiendo nuestra vida, de todo aquello que nos esté perturbando, inquietando. Señor, libera nuestro hogar, libera nuestra casa de todo influjo diabólico, que el lecho nupcial, Señor, se vea libre del adulterio. Te pedimos, Jesús, que con tu sangre selles el suelo, subsuelo, el aire y la atmósfera que respiramos. Sella, Señor, nuestras posesiones y bienes, lo que somos, hacemos y decimos. Sella los hogares, las familias. Sella la transmisión y recepción de esta señal, para que la palabra de gracia y de bendición que ha de ser proclamada desate, Señor, palabras de salud para la vida de mis hermanos. Tú que enviaste a los misioneros a pedir la paz, que tu paz sea, Señor, con aquellos que invocan tu nombre, con aquellos que te buscan con sincero corazón, para que vivan tranquilos todos tus adeptos. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que abres nuestras tumbas para darle vida a estos huesos secos nuestros. Espíritu Santo, que nos devuelves la esperanza y que infundes en nuestro corazón los sentimientos de reconciliación, de perdón y de paciencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que liberes, Señor, nuestra mente y corazón de todo aquello que nos impida entregarnos a ti y nos impida amar y reconciliarnos con nuestra pareja. Te pedimos, Espíritu Santo,
que muevas nuestros corazones hacia lo bueno, hacia lo agradable, hacia lo perfecto. Y que abras en esta noche santa, bendita y gloriosa, que abras, Señor, nuestra inteligencia para que seamos capaces de comprender la hondura y la profundidad de lo que en esta noche bendita tú nos quieras enseñar. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la mediación de la Santísima Virgen y de nuestro Patriarca San José, por la intercesión de ellos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia sean restaurados. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Catalina de Labouré, ruega por nosotros. Santa Gertrudis, ruega por nosotros. San Charbel, ruega por nosotros. Santa Escolástica, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y por último vamos a rezar la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos hoy en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él todo su poder es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que Decir por Israel de Cristo. Como solemos hacer una vez al mes, dedicamos, sobre todo los primeros jueves de cada mes, un tema de reflexión y de sanación interior para las parejas, para los matrimonios, para que a través de la luz de la Sagrada Escritura podamos tener claro el camino que el Señor quiere que sigamos. El Señor siempre tiene para nosotros palabras que sanan, como dice también el libro sapiencial de la sabiduría, ¿no? No nos sanaron ni los ungüentos ni los cataplasmos, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Y rogamos al Señor que las palabras que tenemos para comunicarles en esta hora sean de inmensa bendición para vuestras vidas. Hay personas que en este tiempo me han estado haciendo algunas preguntas que tienen que ver con el tema que vamos a desarrollar, y es esa la razón por la cual vamos a abordar este tema. Y este tema también sirve como preparación para lo que vamos a hacer el 27, 28 y 29 de este mes. Es decir, a fin de mes, durante estos 3 días, vamos a dar un retiro de sanación interior para parejas, ¿no? Este retiro se llama El Camino de Regreso al Corazón del Otro. Este retiro tiene como objetivo reconciliarnos. La reconciliación es distinta al perdón en el sentido de que la reconciliación tiene que ver con amistar dos partes que están enemistadas.
Y a veces así andamos, con rencillas que terminan a veces distanciándonos en el corazón el uno del otro. La reflexión que vamos a desarrollar esta noche la vamos a tomar del Evangelio, según San Mateo capítulo 19, versículo 1. Mateo capítulo 19, versículo 1. La reflexión de esta noche se llama: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19:1 dice la Sagrada Escritura: y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y los curó allí. Y se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y se unirá a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Dícenle: pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles: Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dícenle sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hoy en día la institución del matrimonio está venida a menos. Y esta crisis se evidencia por algunos datos que quisiera presentarte a continuación. En el Perú, según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNARP, en un estudio que se hizo en el año 2018, se inscribieron un total de 5.046 divorcios, lo que representa que, a diferencia del 2017, ha habido un incremento de divorcios en un 4.9%. Y esta cifra ha ido aumentando hasta la fecha. Y esto, importante es considerar que hay matrimonios que no han formalizado en registros públicos su separación, su divorcio.
Hay muchos matrimonios que simplemente se separan y cada uno hace o rehace su vida por su lado y no les interesa este tema de formalizar el divorcio. También es importante señalar de que hay muchas parejas divorciadas, pero que viven juntas. ¿Y qué significa esto? Que no están divorciadas en acto, ¿no? Por un acto jurídico, pero en hecho sí. Personas que ya no sienten nada por la otra persona y simplemente conviven ahí, ¿no? Viven en la misma casa, ¿no? De acuerdo con la RENIEC, en este mismo año, en el 2018, a nivel nacional, se registraron 16.742 divorcios. Por departamento se observa que el mayor porcentaje de divorcios se ha reportado en el departamento de Lima, con un 63,6%, seguido de la provincia constitucional del Callao, con 8,1%, La Libertad con 5,4%, Arequipa con 2,9%, entre otros. La tasa de divorcios en el país representa aproximadamente 5 por cada 10.000 habitantes, siendo el Callao la que registra la tasa más alta, que son 13 por cada 10.000 habitantes. Estas cifras, ¿no?, se reflejan en lo siguiente, que muchos de los que se casan hoy en día a nivel civil deciden hacerlo con bienes separados, ¿no? Es como que se están preparando por si las cosas no funcionan, no se ve afectado el patrimonio de ambos. Muchos, repito, esto se ve en el civil, son menos los que se casan de manera canónica, ¿no?, a través del sacramento del matrimonio. La edad promedio para casarse ha ido incrementando, ¿no? Actualmente los varones fluctúan entre 38 años, 36, 38 años, y las mujeres fluctúan entre 33 a 35 años. Y esto evidencia que se está postergando el matrimonio, ¿no? Es algo que se posterga. Y se posterga por tema de estudios, se posterga porque muchas de estas parejas prefieren la convivencia antes de casarse. Nuevamente la mentalidad de que, oye, si no funcionamos nos divorciamos y no nos hacemos problemas, ¿no? Hoy en día, por esta demanda de divorcios, se ha simplificado el proceso, ¿no? Ahora, por mutuo acuerdo, se pueden presentar en la municipalidad en un trámite que puede durar aproximadamente 2 meses, siempre y cuando esta pareja haya superado los 2 años de haber estado casados, ¿no? A mí me ha tocado acompañar muchos matrimonios, ¿no?, que al año ya se están divorciando, o al menos quieren hacerlo, ¿no? Legalmente no pueden, tienen que esperar los 2 años, ¿no? Es decir, ahora es más fácil divorciarse a través de este trámite municipal, ¿no? Cuando los padres, ¿no?, cuando este divorcio se da y hay hijos, ¿qué pasa?, ¿no? Cuando los padres evitan un divorcio conflictivo y destructivo, evitan o disminuyen el impacto, ¿no?, que puede esto tener en los hijos, porque los hijos son los que más van a sufrir con ese divorcio, son los que más van a sufrir. El divorcio es una situación bastante difícil y muy dolorosa para la pareja, ¿no? Las parejas que han experimentado esta situación, la parte que se ha visto como víctima, ¿no?, la que se ha visto afectada, la que no quería llegar a esta situación, va a atravesar un proceso de luto, un proceso de duelo, ¿no? Es adaptarse, o sea, el divorcio le pone fin a muchas cosas, pero esto, así como impacta y afecta terriblemente a la pareja, esto afecta más a los hijos, mucho más. Cuando los adultos se divorcian, ¿qué están perdiendo? Pierden una relación y tras eso
todos los sueños, todos los planes y la expectativa que tenían en futuro con esa persona. A mí incluso una señora un día me dijo, no hermano, yo esperaba envejecer con mi cónyuge. Yo esperaba envejecer con mi cónyuge, ¿no? Entonces, cuando los adultos se divorcian, pierden una relación, pierden sus sueños, pierden su identidad como familia, también como pareja. O sea, no solamente es la pareja la que se ve afectada, es toda la familia, ¿no? Su vida económica cambia, ¿no? El trabajo y las actividades diarias se van a ver afectadas, sufren y generalmente se sienten atrapados en un caos emocional, ¿no? Del cual a algunos les cuesta mucho salir. Yo un día entrevistaba a una mujer que se había separado, ya se había divorciado, alrededor de unos 7 años, y todavía ella en su corazón vivía el duelo de esa partida, el duelo de esa pérdida, porque detrás de esa situación hay sueños truncos, ¿no? Entonces, si esto pasa con los padres, a los hijos les pasa lo mismo, ¿no? Ellos van a perder la cercanía física y emocional con uno o con los dos progenitores, ¿no? Va a perder su identidad como familia, ¿no? Su estabilidad emocional se va a ver en riesgo, su seguridad se va a ver afectada, ¿no? Y van a tener otros problemas, ¿no? Su vida diaria, sus rutinas, se van a quedar en un descontrol emocional, ¿no? El hecho de que a veces tenga que estar con una semana con un padre, luego con el otro, o el hecho de que los fines de semana aquí o las vacaciones allá, o el mismo hecho de que la madre a veces tiene que llamar al padre, oye, ven a visitar a tus hijos, ¿no? Entonces, esta es la desgracia detrás del divorcio, lo que no se ve, ¿no? Entonces, sufren los padres, pero también sufren los hijos, ¿no? Y hay una gran diferencia entre el sufrimiento de unos y de otros. Los padres tienen más herramientas con que luchar para superar esa situación. En cambio, los niños están mucho más limitados, ¿no? Estoy leyendo la vez pasada un libro que me dio un amigo en cómo afecta el divorcio a los hijos en diferentes edades, ¿no? 5 años hacia arriba, cómo afecta el divorcio a los hijos, ¿no? Me tocó un día en mi ministerio, al comienzo de mi servicio como misionero a tiempo completo, me tocó un día dar un retiro para chiquillos de tercero de secundaria, y cuando estábamos ante el Santísimo y estábamos haciendo oración de sanación, y sobre todo oración de sanación que tiene que ver con la reconciliación con los padres, el dolor de muchos de ellos era que le pusieron una madrastra o un padrastro. Ese era su mayor dolor, el llanto desconsolador, el llanto desgarrador, el sentimiento de pérdida, el luto que ellos estaban experimentando, pues era muy difícil, ¿no? Mis padres, por ejemplo, se llegaron a separar, y por eso te decía, ¿no? Hay algunos que se separan, mas no concretamente se divorcian, ¿no? Pero es como un divorcio de hecho, pues, ¿no? Aunque el acto no se haya realizado, no se haya concretado formalmente. Y de pronto a mi hermano mayor esto le afectó. Mi hermano mayor un día hablando con él me decía que él esperaba que nuestros padres volvieran a estar juntos. Entonces fíjate, ¿no? Cómo puede afectar, cómo puede afectarnos, ¿no? Me tocó un día hablar con un joven de 23 años de edad, un joven adulto, que la mamá, el padre abandonó a la madre, se divorciaron, el padre rehizo su vida y después de unos 15 años la madre también quería rehacer su vida. Entonces la madre metía al tipo a la casa, el joven me contaba que esto le molestaba,
que esto le fastidiaba, que esto le dolía. Este joven tenía dificultades para hablar, dificultades para expresarse, y me contó un día llorando, ¿no? Que vio a su o sea, la madre abre el cuarto y lo ve al hombre desnudo echado en la cama. Entonces esto le afectó muchísimo a él, le afectó muchísimo. 23 años de edad, joven adulto, 23 años de edad, ¿no? Me tocó también un día conversar en el acompañamiento con una joven que el papá tenía, o sea, se divorciaron los padres y tenía el papá una hija en el otro, con su otro compromiso, con su nuevo compromiso. Ella era la hija mayor y tenía una hermana menor del otro compromiso. Y ella me decía, yo siento que mi papá ama más a la hija que tiene con esta señora que a mí, que me tuvo con mi mamá. Entonces fíjate, ¿no? Esto es lo que suele pasar y la desgracia que hay detrás de un divorcio, del cual muchísimas veces no se habla. Y te pudiera seguir citando un montón de casos al respecto, ¿no? Como el de una señora, mi hijo hermano, mi esposo no ama por igual a mi hijo que yo me traje de mi otra relación. Yo le dije a la mujer, ¿y usted qué esperaba, no? Si no es su padre, ¿usted qué esperaba? Hay estas situaciones de las cuales a veces no se habla y por eso es importante sacar esto a la luz y evidenciar la desgracia y la tragedia que hay detrás de esta situación para poder comprender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son la razón del título de nuestra reflexión, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Pues bien, con estos datos estadísticos y con esta evidencia puntual y objetiva, vamos a estudiar este pasaje de Mateo capítulo 19, del 1 hacia adelante, ¿no? Hay personas en esta semana y la semana pasada que están atravesando situaciones difíciles en su matrimonio y me han preguntado sobre la posibilidad del divorcio, ¿no? Y hay muchas personas a lo largo de mi ministerio que me escriben, me preguntan sobre divorciarse, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo en el texto que hemos leído y que vamos a estudiar. Dice el versículo 3 de Mateo 19, dice: y se le acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por cualquier motivo o por un motivo cualquiera? ¿Puede repudiar uno a su mujer por un motivo cualquiera? Las discusiones en torno al divorcio son más antiguas que los evangelios. En el tiempo de Jesús, la discusión sobre este tema se debatía y se polarizaba entre dos escuelas, ¿no? La escuela de Shammai y Hillel, ¿no? Eran dos escuelas rabínicas que tenían dos posturas interpretativas sobre el tema del divorcio. La primera afirmaba que uno podía divorciarse prácticamente por cualquier motivo. Esto es lo que están señalando acá, pues, los fariseos que se acercan a tentar a Jesucristo, ¿no? Esta era una postura bastante laxa. Se argumentaban motivos como, por ejemplo, si uno encontraba una mujer más hermosa, podía darle la carta de repudio y divorciarse de la suya porque la otra era más bonita. Otras razones por las que se podían separar es que si no me gustaba el carácter de mi cónyuge, entonces yo le daba la carta de divorcio, ¿no? Otra de las razones era: sencillamente no me llevo bien con ella, me divorcio. Otra de las razones era: si cocinó mal, no me gusta cómo cocina, me puedo divorciar.
Es decir, no había ninguna restricción para divorciarse. Y esto es lo que plantean los fariseos. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Y esta escuela, Shammai, se llama así, esta escuela se apoya en Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1. De ahí sale pues estas reflexiones. Deuteronomio 24:1 dice: si un hombre toma a una mujer y se casa con ella y le resulta esta mujer que no haya gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Si después que ella ha salido se marcha, se marcha a la casa de se casa con otro hombre y luego este segundo hombre la aborrece, le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa, o se muere este otro hombre que se ha casado con ella, el primer marido, que la repudió, no podrá volver a tomarla por esposa. Entonces, fíjate, este era el tema de discusión, ¿no?, entre estas dos posturas polarizadas, ¿no?, entre estas dos escuelas rabínicas. Entonces la primera, repito, afirma que uno podía divorciarse por cualquier cosa apoyándose en este texto, ¿no? Si de pronto, como dice acá, esta mujer no haya gracia a sus ojos porque descubre en ella algo que le desagrada. Entonces el hombre, si había algo que le desagradara de la mujer, podía divorciarse. Si le desagradaba cómo hablaba, se podía divorciar. Si le desagradaba su carácter, se podía divorciar. Si le desagradaba cómo cocinaba, se podría volver a casar, o darle el divorcio. Si le desagradaba de pronto su físico, cambió porque tuvo hijos. Entonces, esta es una postura, ¿no? Entonces los fariseos tientan a Jesucristo con esto, ¿no?, para ver si el pensamiento de Jesús es un pensamiento laxo, ¿no? La otra postura, más rigorista, pero también equivocada, va a plantear lo siguiente, ¿no? Se aprobaba el divorcio solo en el caso de adulterio. Entonces, si uno comprobaba que la mujer estaba cometiendo adulterio, en ese momento uno podía darle la carta de repudio, ¿no? Uno podía darle repudio. Entonces, ahí tienes dos posturas, una laxista y la otra rigorista, ¿no?, ambas basadas en este texto de Deuteronomio 24, versículo 1. Frente a estas dos posturas bien conocidas en el pueblo judío, Jesús va a ir a una tradición superior. Muestra una vía de reflexión distinta, un texto sobre el cual uno debe reflexionar sobre el matrimonio de manera distinta a lo que hacían estas dos posturas, ¿no? El Señor se va a remontar al origen del matrimonio, y el origen del matrimonio es Dios. En el versículo 4 al 6 de Mateo 19, Jesucristo dirá: Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces Jesucristo nos muestra con estas palabras y nos lleva a esta reflexión, ¿no?, que el origen del matrimonio está en el propósito de Dios, que habiendo creado al hombre para la relación con el otro, dijo el Señor Dios en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo,
voy a hacerle una ayuda adecuada. Ese pasaje de Génesis nos predica y nos presenta un drama que experimenta el hombre, que en medio de todas las criaturas creadas por Dios, el hombre no encuentra a alguien igual a él. El hombre no encuentra a alguien con quien compartir su vida, alguien con quien compartir su soledad. Y Dios, al mirar la situación del hombre, crea a alguien como él, capaz de comprenderlo, con quien pueda compartir la vida, con quien pueda ser feliz. Entonces, en ese sentido, se muestra pues que en Dios tiene su origen el matrimonio. Y para este fin, ¿no? Para que el hombre y la mujer puedan ser felices ambos, puedan compartir sus vidas y no estar solos, va a decir en Génesis capítulo 2, en el versículo 24. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hace una sola carne. Esto es muy importante, muy importante, porque nos muestra que para que esta nueva unión entre el hombre y la mujer, para que se consolide, tiene que haber un alejamiento físico, psicológico y hasta espiritual de la casa de su padre y de su madre. Tiene que haber un distanciamiento, ¿no? Entonces, solamente así pueden compenetrarse, pueden unirse, ¿no? Entonces es interesante lo que acá se nos enseña, ¿no? Dice, ser una sola carne. Cuando el hombre deja a su padre o a su madre, cuando la mujer deja a su padre o a su madre, es con el fin, con el propósito de unirse a su pareja. Y dice que de esta unión se forma una sola carne. ¿Qué significa ser una sola carne, no? Ser una sola carne significa ser una sola persona. Y esto es lo que hace el matrimonio, que dos se vuelvan uno. Que dos se vuelvan uno. Entonces, atención a esto, que es importantísimo, ¿no? Los casados son uno. Repito, los casados son uno. Por lo tanto, el divorcio lo que intentaría es separar y romper esta unidad. Y al intentar dividir esta unidad, se les mataría a ambos. Esta es la enseñanza que presenta Jesús en el Evangelio de Mateo. ¿No? Si al ser una sola carne, significa que no estás hablando de una sola persona que se va a ver afectada en el divorcio. Se van a ver afectados los dos. Y es como de pronto intentar partir a una persona por la mitad. En el intento vas a destruir esa vida. En el intento vas a matar a esa persona. Y esto es lo que provoca el divorcio. Esto es lo que provoca el divorcio. Por eso Jesucristo cita, ¿no? este texto, no se basa en la reflexión que tienen estas corrientes judías sobre el matrimonio, sino que va al origen. En el comienzo no fue así. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Ya no son dos personas, es una sola persona. Por eso lo que ha de hacer Jesucristo es pronunciar una sentencia para que se respete esta unidad y se le valore como tal. Va a decir el Señor
en el final de este versículo 6, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Es decir, es Dios quien ha unido a estos dos y lo ha hecho uno solo. No son ellos, es Dios quien los ha unido. Y lo que Dios ha unido, al decir no lo separe el hombre, no se está solamente refiriendo de pronto a la mala decisión que puede tomar una pareja al divorciarse. No se está refiriendo de pronto a que venga un tercero y se meta a la relación, la rompe y la destruya, sino de que a veces también nuestros actos humanos pueden llevar al fracaso nuestro matrimonio. Yo como persona puedo arruinar mi relación. En más de una oportunidad también he hablado con hermanos, con hermanas que me han dicho: hermano, arruiné mi relación, arruiné mi matrimonio. Mi esposa se divorció de mí, mi esposo se divorció de mí. Hay personas que desgraciadamente han llegado a esta situación de destruir lo que Dios les dio como un don, ¿no? De destruirlo. Entonces, por eso Jesucristo pronuncia esta sentencia definitiva, ¿no? No separe el hombre aquello que Dios ha unido. No lo separe el hombre, ¿no? Jesús enseña con esto que el matrimonio querido por Dios es de institución divina. Es una institución divina. Estamos hablando propiamente del sacramento del matrimonio. Es de institución divina. Y frente a ello, Jesucristo restituye el matrimonio a su indisolubilidad primitiva. Entonces, Moisés en algún momento determinado de la historia de la salvación permitió a algunos hombres darle la carta de repudio a sus mujeres. Entonces Jesucristo lo que está haciendo en este momento es anular este gesto de Moisés y decir: ¿sabes qué? Vamos a esta indisolubilidad primitiva del comienzo. Entonces esto es lo que está haciendo Jesucristo, ¿no? Jesucristo restituye este carácter indisoluble del matrimonio, ¿no? Esto significa que uno no se puede desvincular de aquella persona con la que se ha casado. Uno no se puede dividir, no se puede separar, no se puede deshacer ese vínculo, lo que Dios ha unido. No se puede deshacer. Atención a esto. Si tú te has casado por la iglesia, ese vínculo no se deshace, no se deshace. Marcos capítulo 10, versículo 11. Marcos capítulo 10, versículo 11. Dice: Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella se repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Fíjate, aquí Marcos amplifica un poco más esta reflexión. Que aquel que estando casado se divorcia y se mete con otra persona, está con otra persona, cae en una situación moral, en adulterio. Tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque por más que tú físicamente ya no estés con esa persona, afectivamente ya no sientas nada por esa persona, el vínculo permanece. Un día a mí me tocó hablar con una mujer que desgraciadamente estaba con un hombre divorciado, vuelto a casar, ¿no? Y a esta mujer le dije: cuando tú te mueras, o cuando el Señor se muera, tu esposo se muera, él va a llegar a la presencia de Jesús y Jesucristo no le va a preguntar por ti.
le va a preguntar por su esposa. Ten conciencia de eso, le dije. El Señor no le va a preguntar por ti, porque tú eres la amante. Le va a preguntar por su esposa. Y viceversa, ¿no? El Señor no te va a preguntar, varón, por la mujer con la que ahora puedas estar. Te va a preguntar por aquella mujer con la que te casaste. Entonces esto es lo que dice el Señor, ¿no? Quien repudia a su mujer y se case con otra, ¿qué comete? Adulterio. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Comete adulterio, es decir, está en una situación moral de pecado. Está en una situación moral de pecado. En Lucas, capítulo 16, en el versículo 18, Lucas capítulo 16, en el versículo 18, dice el Señor: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Entonces fíjate, Lucas amplifica más y está hablando de aquellos que se casan con una persona divorciada. Cometen adulterio, caen en esta situación. Y así yo me he encontrado muchísimos casos, desgraciadamente, en la iglesia, y conocí un testimonio muy interesante. Me tocó cuando iba a predicar a Pisco, ¿no? Estuvimos haciendo campañas de evangelización allá, y de pronto pues iban personas que nunca habían tenido un encuentro con Jesús. Y fue una mujer que esta mujer no conocía a Jesucristo, conoció a Jesucristo, y en estos eventos salió y dio testimonio, ¿no? Dijo lo siguiente: hermanos, yo hace un año que he conocido a Jesús, nos dijo. Y en este año que he conocido a Jesucristo, me he dado cuenta que estoy viviendo en pecado. Yo me divorcié hace muchísimos años de un hombre que me pegaba, que me maltrataba, que me humillaba. Un hombre que no le importaba nuestros 2 hijos. Y con el tiempo me casé con un hombre que conocí, una excelente persona, quien amo con todo mi corazón, quien es mi esposo, el padre de mis otros 3 hijos. 5 hijos tenía. Y este hombre es sensacional, es excelente. Estaba hablando de una mujer pues de aproximadamente 40 años de edad, ¿no? 41 años de edad, en vida, sexualmente activa, y me decía que al enterarse ella que estaba en pecado, ella le habló a su esposo, conversaron los dos y decidieron mantener abstinencia, decidieron no tener vida sexual, ¿no? Para no ofender al Señor. Y esta mujer me dice: hermano, ¿cómo nos duele? ¿Cómo nos duele estar así? Pero fíjate, ¿no? La situación en la que en esta mujer, pues de pronto lo que está haciendo es darle gloria a Dios, ¿no? Darle gloria a Dios. En 1 Corintios, capítulo 7, versículo del 10 al 11. 1 Corintios, capítulo 7, versículo del 10 al 11, dice: en cuanto a los casados les ordeno, no yo, dice San Pablo, sino el Señor. Es decir, esta enseñanza que Jesucristo ha sido recogida en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas que hemos leído, esto es lo que vive la iglesia en sus comienzos. En cuanto a los casados, le ordeno, no yo, sino el Señor. Entonces el apóstol está resaltando esto. Este es un mandato de Jesucristo. Este es un mandato de Cristo, es ley divina. El Señor, les ordeno yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Es decir, tanto a la mujer como al hombre se dice: no te separes de tu marido. Mas, en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no se divorcie de su mujer. Entonces, fíjate, se habla de 2 situaciones, del divorcio y se habla de la separación. Hay algunas situaciones previstas
por la iglesia cuando la convivencia se vuelve insoportable y hay pues un maltrato físico, hay un maltrato psicológico, y hay un deterioro, una puesta en riesgo de la salud psicológica y física, de la salud integral de la persona, ¿no? Y por eso la iglesia en estos casos prevé que haya pues una separación. Y en el caso del divorcio, la iglesia recomienda lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y el consejo que da aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dice, y que el marido no se divorcie de su mujer. Ante esto que enseña Jesús sobre la indisolubilidad, los discípulos posteriormente le van a hacer a Jesucristo una pregunta, ¿no? En el versículo 10 de Mateo 19 dice, dícenle sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae a cuenta casarse. Miren lo que preguntan, ¿no? O sea, oye, si esta es nuestra situación, que voy a estar con esta persona de por vida, no conviene casarme, tanto un hombre como una mujer. Y esta es la razón por la cual hay esta situación de la convivencia, el concubinato. Hay gente que no se quiere casar. Si no está convencida de que esta persona será para siempre, por si las cosas no funcionan, mejor guardo un poquito de distancia para luego separarme, ¿no? Entonces están más preparados al fracaso que más concientizados, que menos concientizados en trabajar para que la relación realmente funcione, ¿no? Ante esto que enseña Jesús sobre la indisolubilidad, los discípulos se preguntan, pues, ¿no? Entonces no conviene casarse. No nos conviene casarse. Yo he escuchado en algún momento a algún sacerdote, amigo mío, que ha tenido opiniones negativas sobre el matrimonio, ¿no? Que tienes que soportar a la mujer, que etcétera. Y en algún momento en la universidad también, ¿no? He escuchado algún sacerdote, algún profesor mío de teología, que ha tenido opiniones bastante negativas del matrimonio, ¿no? Que hay algunos que están casados con una vieja y que les arruina la vida. Entonces, ese es el pensamiento que subyace en esta expresión, ¿no? ¿Por qué ellos no entienden el matrimonio? ¿O por qué los discípulos dicen, oye, es que no conviene casarse? Pues, ¿no? Mira lo que va a responder Jesucristo en el siguiente versículo. En Mateo 19:10 dice, pero Él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. No todos tienen vocación al matrimonio. Entonces, no todos entienden esta vocación. Para los que no la entiendan, verán como una tortura estar al lado de alguien siempre. Para los que lo entendemos y entendemos este lenguaje, hemos descubierto nuestra vocación. Entonces, miren lo que enseña Jesucristo. La respuesta de Jesús muestra que el matrimonio es una vocación. Es decir, si es una institución de origen divino, es Dios quien llama a un hombre, es Dios quien llama a una mujer a que se puedan unir. A que se puedan unir. Y se unen para compartir sus vidas y colaboren recreando la creación con cada niño que venga a esta relación. Entonces, importante aquí señalar cómo bendecir una unión civil entre un hombre y una mujer, o cómo bendecir una relación de homosexuales. Si ya de por sí estamos hablando de pecado, pues, de que estas personas por sus gestos y por sus actos se han apartado de Dios. Entonces, ¿cómo poder, en este contexto, a mí me tocó ver un video en México, que el entrevistador tendenciosamente entrevistaba a un sacerdote y le decía, que usted no puede casar a dos varones o a dos mujeres, y que sí, que está mal, que eso es homofobia, y entrevistaron a dos homosexuales, los más conocidos supuestamente de México, por algunas situaciones,
y de pronto ellos estaban pues interesados, ¿no? Es que eso es homofobia, que se nos está despreciando, nosotros también tenemos derecho a amarnos, nosotros también tenemos derecho a casarnos. Y el entrevistador le preguntó, ¿y ustedes son católicos? No. Entonces, ahí quedó la cuestión, pues, ¿no? O sea, descubrir esta vocación es entender que Dios llama a un hombre, que Dios llama a una mujer para formar una familia. Ahí se descubre la vocación al matrimonio. La vocación a la paternidad es un segundo plano, en ese sentido. Pero lo primero es esta vocación, la vocación a crecer con alguien. Por eso incluso algunos sacerdotes mayores, y he encontrado también algunos jóvenes que dicen, ¿no?, que el matrimonio es medicina para la incontinencia, para aquellos que no pueden contenerse sexualmente, que se casen, ¿no? El apóstol también lo va a recomendar. Sin embargo, el matrimonio tiene más allá de un fin simplemente reproductivo o procreativo, sino tiene un principio unitivo, ¿no? En los relatos de Génesis se nos muestran dos momentos, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 de la unión del hombre y la mujer se habla, el Señor bendice esa unión para que sea fecunda esa relación. Y en el segundo relato se nos muestra más profundamente el vínculo del matrimonio, en la institución del matrimonio, la vocación al matrimonio, y se nos muestra que tiene pues un fin unitivo, ¿no? Unir al hombre para que comparta su vida y no esté solo. Entonces, el Señor dice, ¿no?, en esta respuesta, no todos entienden este lenguaje. No todos entienden este lenguaje. Para aquellos que han contraído matrimonio, se les ha dado, por lo tanto, una gracia especial. Se les ha dado una gracia especial para que puedan, a través del matrimonio, santificarse. Va a decir nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, en el versículo 11. Pero Él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Es decir, hay algunas personas a las que se les ha concedido la gracia de entender este lenguaje, que es el lenguaje del amor. Cuando uno se casa, uno se pone al servicio de los demás. En este caso, de la familia, al servicio de la esposa o del esposo, al servicio de los hijos, ¿no? Uno se pone al servicio de los demás. Entonces, encontramos que si Moisés permitió que se dé el acta de divorcio, fue por el corazón duro de los hombres, ¿no? Va a decir en Mateo 19, del 7 al 8, va a decir lo siguiente. Dícenle, pues ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Hoy muchas parejas se divorcian por la misma razón, porque sus corazones se han endurecido, se han vuelto duros, se han vuelto insensibles, incapaces de perdonar, se han vuelto corazones egoístas, incapaces de abrirse a amar a los otros. Esta es la razón por la que la gente se divorcia, porque hay una dureza de corazón que te impide ver que el otro tiene necesidad de tu amor, de que tú lo hagas feliz. Entonces hay matrimonios que al primer conflicto ya se quieren separar, ya se quieren divorciar, matrimonios que ven el divorcio como una opción, como una salida, ¿no? Incluso algunos dicen, me equivoqué. Otros te dicen, es que yo ya no lo amo, es que yo ya no la amo. Y en el fondo hay problemas que no se han resuelto,
O sea, cuando un matrimonio atraviesa estas situaciones, hay problemas que no se han resuelto, como dice el profeta Jeremías, ¿no? La herida se ha curado de manera superficial, mas no se ha ahondado, pues, en la herida. Probablemente estos matrimonios necesiten terapia, necesiten un acompañamiento que les pudiera ayudar y solucionar sus problemas. Necesiten un retiro, ¿no? Necesiten un retiro. Entonces, es la dureza de corazón la que en esta época lleva a muchas personas a decir, convivimos. Lleva a muchas personas a postergar el matrimonio. Y para aquellos que se casaron, conviene separados. Y otros que se casan, ya sea por civil o por religioso, si no funciona la relación, si él no cambia o ella no cambia, me divorcio. Entonces, esto permite ver la dureza que hay en el corazón de los hombres. El salmo, de pronto, de la liturgia del día de hoy, expresaba esto, ¿no? Ojalá que hoy día escuches la voz de Dios y no endurezcas tu corazón. Hay gente que ha endurecido el corazón, que ve al esposo sufriendo y la mujer no cambia. Que ve a la mujer sufriendo y el marido no cambia. Hay maridos que le están sacando la vuelta a la mujer y no cambian. Y hay mujeres que se dan cuenta que con su maltrato están haciendo sufrir a su marido y no cambian. Esa es la dureza de corazón. Esa es la dureza de corazón que ha hablado Jesucristo, ¿no? Entonces, va a decir Jesucristo la sanción de esta situación en el versículo 9. Ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Vamos a explicar este versículo 9 para ir concluyendo esta reflexión. La sanción que impone el Señor para quien se divorcie es la siguiente. Caes en una situación indecorosa, en una situación moral de pecado, ¿no? Cometes adulterio. Y va a decir el Señor a continuación, ¿no? La sanción que ha puesto, ¿no? Del que se divorcie, va a dejar el Señor un inciso que crea una dificultad para comprender el texto. Aquí va a decir, ¿no? Ahora bien os digo que quien se repudia a su mujer, no por fornicación, este es el inciso, y se case con otra, comete adulterio. Este tema, el caso de la fornicación. El caso de la fornicación. Entonces, si hay adulterio, si se ha encontrado al esposo o a la esposa en esta situación, yo me pudiera divorciar. Yo he encontrado casos terribles en donde la mujer se enteró que el marido tuvo otro hijo, ¿no? Casos en donde tuvo otros hijos, me ha tocado orar, desgraciadamente, ¿no? Casos en que la mujer quedó embarazada no de su marido, sino del amante. Y después el marido se enteró. ¿Sabes? Son situaciones dolorosísimas. En un matrimonio, dolorosísimas, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, si hay infidelidad, ¿puedo divorciarme? ¿Cómo interpretar esto que está diciendo Jesús? Porque una cosa es estar mal con tu pareja porque tienes un problema de carácter y no te llevas bien. Y otra es cuando de pronto los dos están llevando relaciones paralelas, ¿no? O sea, la esposa se entera que el otro está con otra mujer o el marido se entera que la esposa está con otro hombre, ¿no? Eso es más doloroso, ¿no? Una cosa son los problemas cotidianos que tenemos y otra cosa es cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio, ¿no? La Iglesia, concretamente frente a esta situación, se pronuncia tempranamente en el Concilio de Trento. Y en el Concilio de Trento la Iglesia dice lo siguiente, diciendo que no es disoluble el matrimonio por adulterio de uno o de los dos cónyuges. Es decir, aunque haya adulterio, aunque haya fornicación, aunque haya hijos extramatrimoniales, el matrimonio no es indisoluble. No es indisoluble. Es decir, hermano, es que mi marido me ha sacado la vuelta, hermano, es que mi mujer está hace varios meses con otra persona, hermano, es que mi esposo tiene un hijo con otra mujer, hermano, es que mi mujer tiene un hijo que no es mío. Dice la Iglesia, de acuerdo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, no hay razón para el divorcio. No hay una razón.
¿Cómo entender entonces este texto? ¿A qué se refiere Jesucristo sobre el caso de fornicación? Biblias, como por ejemplo la latinoamericana del año 2005 o la versión de la Conferencia Episcopal Española, o Biblias como la del Pueblo de Dios, van a traducir esto no por fornicación, esta expresión no por fornicación, lo van a traducir de la siguiente manera: unión ilegítima. Así lo van a traducir, ¿no? Y se leería de la siguiente manera: ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, quien repudia a su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Paso a explicar lo siguiente. El término griego que se está utilizando en este texto es porneia. Porneia significa prostitución. Porneia significa prostitución, ¿no? Adulterio tiene más que ver con el término griego moigeia. Pero acá se está traduciendo entonces por porneia, ¿no? Que tiene que ver con prostitución. Tiene el sentido de lo que los judíos llamaban senut o sanut. Esta palabra hebrea se utilizaba para explicar lo siguiente: para reconocer de pronto que hay algunos matrimonios que se han celebrado, que de pronto algunos matrimonios no son legítimos, son ilegítimos. Y por lo tanto estos matrimonios que son ilegítimos vendrían a ser matrimonios nulos. Y la tradición judía presenta tres casos específicamente: el sanut por error o inadvertencia, el sanut por malicia o el derek sanut, que es el camino de la fornicación, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿A qué nos muestra acá la Escritura? Lo que nos va a enseñar la Iglesia es que uno no se puede divorciar porque Jesucristo no lo permitió. La Iglesia no divorcia, no divorcia. Lo que hace la Iglesia es reconocer, tras un peritaje exhaustivo, si es que un matrimonio fue celebrado de manera con algunos errores en su celebración, de una manera ilegítima, lo cual lo haría nulo, ¿no? Entonces, según el derecho canónico, un matrimonio puede ser nulo por tres causales, ¿no? Los impedimentos, hay como 11 causales, pero se engloban en tres, ¿no? Los impedimentos, defecto de consentimiento y los vicios de la forma. Entonces, solamente cuando la Iglesia hace este estudio, ¿no? Por eso es que hay un tribunal eclesiástico. Cuando una persona tiene la sospecha, oye, mi matrimonio fue bien celebrado, entonces uno va a un tribunal eclesiástico, si mi matrimonio es válido o no, o es nulo. Uno va al tribunal eclesiástico y en el tribunal eclesiástico uno pasa una serie de peritajes, ¿no? Antiguamente, antes de la modificación que hizo Francisco, este peritaje se hacía en dos tribunales. En el primer tribunal habían 4 sacerdotes que hacían este análisis, en Lima, por ejemplo, ¿no? Y en Arequipa, que era el otro tribunal, habían 4, es decir, 8 jueces canonistas que hacían este discernimiento. Dentro de estos 8 canonistas, 2 se les conoce como defensor del vínculo. Significa que 3 examinaban si es que había causal de divorcio y 1 examinaba si es que este matrimonio fue celebrado válidamente. Entonces, analizaban 4 en Lima, luego analizaban 4 en otro tribunal. El método se ha simplificado. Estos procesos podían durar años. El método se ha simplificado y se ha requerido que sea un solo tribunal. Un solo tribunal. Entonces estamos hablando de 4 jueces canonistas, 3 que van a discernir, van a evaluar si es que hay causales reales de nulidad, el matrimonio es inválido,
y el otro, que es el defensor del vínculo, va a analizar y va a investigar si verdaderamente se casaron, ¿no? Entonces, por eso es que estos matrimonios, cuando se les declara nulo, ¿qué es lo que estuvo haciendo esta persona? Tuvo un matrimonio putativo, un matrimonio de nombre nada más, ¿no? En estos casos, atención a esto, ¿no? Que es lo que la norma actual exige, es el obispo del lugar quien con certeza moral debe de decidir si es que ese matrimonio es nulo o no. Es el obispo. O sea, este informe se le pasa al obispo, el obispo es quien tiene que tomar esa decisión, ¿no? He conocido casos de hermanos que a uno, o sea, se divorciaron dos y a uno no le dieron la nulidad, al otro sí. No he conocido casos en que pronto no se les dio la nulidad, no se encontró nulidad, por más que la persona haya presentado. Por eso es que, repito, en algunos matrimonios que me ha tocado acompañar, no es que la iglesia divorcie. La iglesia hace esto y ve si es que ha habido algunas fallas, de pronto ya sea en el tema del consentimiento, ha habido un defecto en el consentimiento, han sido matrimonios que se han casado con algunos impedimentos, ¿no? Como parentesco de sangre, edad, etcétera, o hay algunos vicios en la forma como se ha celebrado el matrimonio, ¿no? Algunos vicios en la forma. Lo que recomienda la iglesia, cuando hay esta sospecha y ambos contrayentes desean continuar, se hace pues lo que se conoce como sanación de raíz, ¿no? En el caso pues de que haya nulidad, estas personas van a pasar por peritaje psicológico. Y ese peritaje psicológico va a arrojar un informe en donde se va a evaluar si la persona es candidata para contraer nuevas nupcias o no. Y hay personas a las que les han dicho que no, usted no se case. Entonces hay esta situación, ¿no? La iglesia lo que va a tratar de salvar es la relación de pareja. Y sobre todo si hay hijos de por medio, ¿no? Esto es lo que va a defender la iglesia, ¿no? Por eso es muy importante esto que te digo, porque hay gente, como te digo, ¿no? El primer problema, ya no la amo, ya no lo amo, es que, hermano, usted no sabe qué es vivir con él o con ella, y que el primer problema ya se quieren divorciar. Entonces te estás poniendo en una situación difícil, en una situación moral tan complicada. Esa es la razón por la que no puedes comulgar. O sea, le tuve que explicar esto a una persona. El hecho de que tú no puedas comulgar porque eres divorciado o vuelto a casar significa porque estás apartado de Jesús. Has tomado la decisión de vivir sin Cristo y no puedes comulgar, no puedes recibir un sacramento. Para las parejas que se han dado cuenta de su situación y desean de pronto este discernimiento de la iglesia, siempre uno tiene que presentarse en la diócesis donde uno se casó. ¿No? Y es un proceso que supuestamente en los plazos debe durar 1 año, pero puede durar como 2 años, ¿no? Y te pueden decir eso, Entonces, no es que la iglesia divorcie. Hay una situación que contempla la iglesia y que contempla el Código de Derecho Canónico. O sea, si hay, pues, es tormentosa la situación, o ya el hombre se fue, o la mujer se fue, se hizo una nueva vida, entonces la iglesia, con el permiso del obispo, puede darle a ese hombre o a esa mujer el permiso de estar separado. Pero es ya en sí el divorcio una situación moral de pecado. Es en sí eso, ¿no? Entonces, el que decide divorciarse vota a su esposa o vota a su esposo al pecado. Por eso nuestro Señor nos habla de la dureza del corazón en este texto. Entonces, donde hay dureza de corazón, siempre estará latente la sombra desgraciada del divorcio. Entonces, la dureza del corazón, el no considerar los sentimientos, los pensamientos, el afecto de la otra persona, y ni siquiera los hijos, ¿no? Ni siquiera los hijos. Finalmente, en este texto, por eso el Señor va a decir, ¿no? Si tal es la situación del hombre respecto de su mujer, no trae a cuenta casarse. Pero él dijo,
No todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Para los que nos hemos casado por la iglesia y hemos pedido la bendición del Papa, por ejemplo, en mi cuadrito que está en la entrada de mi casa, dice, ¿no? Su amor consagrado ante el altar sea fecundado por la cotidiana gracia divina. Para los que estamos casados por religioso, el Señor nos da una gracia constante. Va a decir el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1641 y 1642. Esta gracia propia del sacramento del matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a fortalecer su unidad indisoluble. Por esta gracia se ayuda mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida y educación de los hijos. Es decir, Dios está permanentemente en esa unión, manifestando su salvación, permanentemente. Pues, si el corazón está duro, pues uno no se abre esa gracia, ¿no? Y en el 1642 dice, Cristo es la fuente de esa gracia. El mismo Jesús está ahí, donde hay dos o más. En el nombre de Jesús, Él está ahí en medio de ellos. Su amor, el amor que un hombre y una mujer se tienen y que ha sido consagrado en el altar, se vuelve fecundo por la cotidianidad de la manifestación de la gracia de Dios. Espero, hermano, que con este tema hayamos iluminado este panorama del cual a veces no se habla y de pronto del que debemos poner, ¿no? Hay una persona que me preguntó, hermano, y si mi marido se fue, o sea, la parte que sufre, la parte agraviada, que no quiso el divorcio, ¿no? Me dice, hermano, mi marido se fue con otra persona, ¿qué hago? Entonces yo le digo a esta persona, primero tú tienes que ver tu corazón, ¿no? Tú tienes que ver tu corazón. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Hay una persona que me dijo, hermano, a mí me gustaría formar una familia, ¿no? Entonces le digo, anda al arzobispado para que puedas tú pasar esta situación de este examen, de esta evaluación, de este proceso, si es que hay nulidad o no, antes de que quieras meterte con alguien. Porque después te enganchas con alguien y no se te declara la nulidad y de pronto, habiéndose declarado la nulidad, no te dan la licencia para casarte. Entonces, desgraciadamente, te vas a entrampar en una situación que te puede alejar de tu salvación eterna, ¿no? Y en otros casos, conociendo a las personas, habiéndoles entrevistado, conociendo los daños psicológicos que puedan tener algunos, se recomienda que no se casen. Hay personas que le digo, es mejor que no, porque es una gracia descubrir esta vocación. Y hay personas que no tienen en el corazón la capacidad de compartir la vida, de interesarse por el otro, porque el matrimonio como objetivo principal es hacer feliz a la pareja, ¿no? Entonces es importante que tengamos estas reflexiones también. Vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Jesús, porque tu palabra nos trae luz. Tu palabra nos muestra con claridad aquello que tú quieres para con nosotros. Sobre todo hoy día tú nos muestras, Señor, que es por nuestro duro corazón que a veces pensamos en el divorcio como una opción. Es por nuestro duro corazón, por no buscar la reconciliación, por no tener paciencia, por no ser capaces de perdonar, por no ser capaces de entregarnos sin medida al otro. Señor bendito, ayúdanos a superar esta dureza y ver que a lo mejor estamos hiriendo a nuestra pareja y que le estamos arrimando a tomar esta decisión. Que a lo mejor estamos haciendo daño a nuestro esposo o a nuestra esposa y le estamos empujando a tomar esta decisión.
Señor bendito, líbranos de esta desgracia. Líbranos de esta desgracia. Y como dice la Escritura en el consejo del apóstol San Pablo, si el marido o la mujer que se ha separado de su marido, que se vuelva a unir. Dice, en cuanto a los demás digo, no yo, sino el Señor. No yo, sino el Señor. Es el Señor quien nos pide no separarnos. Es el Señor quien nos pide no divorciarnos. Es el Señor quien nos pide permanecer unidos a nuestra pareja. Incluso, dirá el apóstol, si te has separado de tu esposo, te has separado de tu esposa, únete a él, ¿no? Mas en el caso de separarte, que no te cases con otra persona, sino reconcíliate con tu esposo, reconcíliate con tu esposa en la medida de lo posible. Señor Jesús, yo te pido que derrames tu consuelo en los corazones de mis hermanos, sobre todo en aquellos que han atravesado la situación del divorcio y la situación de la separación. Que derrames tu consuelo, Señor. Te pido, Señor, por tu bondad y tu misericordia, que hagas volver el corazón del esposo a la esposa y el corazón de la esposa a su marido. Que aquello, Señor, que tú has unido en el altar, no lo separe el hombre ni las decisiones humanas. Señor, sálvanos de la dureza del corazón. De un corazón endurecido que no reconoce al otro como a quien debemos amar. Que por la mediación de la Virgen Santísima, todos los matrimonios que estén atravesando crisis reciban el auxilio divino, reciban la gracia de Dios para sobreponerse a sus problemas, para poder superar esta situación. No permita, Señor, que el divorcio afecte la vida de mis hermanos. No permita, Señor, que el divorcio destruya sus familias. Muestra caminos de salvación, Señor. Muestra caminos de salvación, Jesús. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Que el Señor Jesucristo voltee hacia usted su mirada. Que Él les dé el don de la salud, el don de la esperanza. Que Él restaure su matrimonio, que Él restaure sus familias, que Él restaure sus vidas. Y que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, para mí ha sido una inmensa alegría poder haber compartido con ustedes. Antes de acabar, invitarte este 27, 28 y 29 de agosto vamos a estar haciendo un retiro de sanación interior para parejas. En este retiro, que se llama El Camino de Regreso al Corazón del Otro, vamos a hablar de la reconciliación, vamos a trabajar en eso, ¿no? Vamos a desarrollar 5 temas. Un tema el viernes, 3 temas el sábado, mañana, tarde y noche, y un tema el domingo, ¿no? Para que puedas hacer tus quehaceres en el hogar. Primer tema, ¿por qué fracasan las parejas? Esto como para que les sirva a ustedes para prevenir, ¿no? Segundo tema, el desenganche emocional, para hacer un diagnóstico de cómo está mi corazón respecto a mi esposo o a mi esposa. ¿Se puede volver a amar? Un camino para regresar al corazón del otro. Vamos a hablar del perdón y la reconciliación como fin para ello. Y vamos a hablar reconectándome emocionalmente con mi pareja. ¿Cómo volver a engancharme emocionalmente con mi esposo o con mi esposa? Estos son los 5 temas que vamos a desarrollar. Si tú quieres participar, puedes hacerlo inscribiéndote en el Facebook de nuestro movimiento, que es Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial. Así tú pones en Facebook Misioneros de Santa María de Nazaret Oficial y ahí hay una pestaña que dice regístrese de color azul. Entonces das ahí, llenas el formulario para poder inscribirte. Entonces este retiro es 27, 28 y 29 de agosto. Para aquellas personas que de pronto quieran más charlas de matrimonio, puedes entrar a mi canal de YouTube, Israel de Cristo, y ahí hay una lista de reproducción que se llama Temas de Sanación para Matrimonios.
Hay más de 25 temas que pueden ayudarte y ofrecer a través de esa temática alguna consejería para la mejora de tu relación. Que nuestro Señor Jesucristo te bendiga, que aquellos que quieran colaborar con mi pobre ministerio, puedes entrar a mi página web que es israeldecristo.com, www.israeldecristo.com, y ahí hay una pestañita que habla sobre donaciones para aquellos que quieran colaborar, que el Señor Jesucristo se los pague. Que tengan muy buenas noches, paz y bien, y recuerden que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Muy buenas noches, hasta luego. Chao, chao.